Vamos a la palabra del Señor. Yo le voy a pedir que me vaya siguiendo con lo que vamos a estar conversando, que es un tema que hace ya un tiempo el Señor puso en mi corazón y que sin duda nos va a hablar el Señor por su palabra. De eso estoy seguro. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias porque es un privilegio grande el que tenemos de estar acá. A veces no sabemos aprovecharlo, más bien a veces lo desaprovechamos. No venimos, Señor, a veces por cualquier cosa. Señor, gracias por el testimonio de quienes se esfuerzan por llegar hasta este lugar. Y gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que es tan maravillosa. Siempre, Señor, ahí nos habla en esta, la profeta más segura, tu palabra que nos vuelve vacía. Yo quiero darte gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por honrarme. Para mí, Señor, es una bendición. Me siento honrado, Dios, de hablar de tu palabra. Porque pudiendo haber tomado a cualquiera, Señor, me has tomado a mí. Y es para mí, Señor, es una gran bendición. Me siento contento y te doy gracias, Dios, por eso. Quiero responderte de la mejor forma, agradarte, Señor. Por eso te pido, por favor, que seas tú el que hables a través de mí, tu Espíritu Santo, ungiendo mis labios, para que todo lo que salga, Señor, de mis labios, Señor, a través de este micrófono, a través de las ondas de la radio, a través del internet, Señor, llegue hasta lo más profundo de los corazones, como es tu palabra, Señor, que nos vuelve vacía y que es una espada, Señor, que traspasa hasta lo más íntimo. Padre, nos disponemos con una acción de gracia, porque de verdad nos sentimos agradecidos de poder estar aquí y escuchar de tu palabra, que es lo más grande, Señor, que tú le has dejado para la guía del hombre junto con tu Espíritu Santo, porque dice el Salmo, engrandeciste tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Te amamos, te bendecimos, te honramos, Señor, desde este lugar, aquí en San Rafael, en la República de Argentina. Amén. Y amén, en el nombre de Jesús. Quisiera hablarles acerca de un concepto que se ha vuelto reiterativo, especialmente en estos últimos años. He escuchado a algunos que predican acerca de este concepto que hoy día tiene mucho de humanismo. Hoy día salió, dentro de los otros evangelios, salió un evangelio humanista, un evangelio que pone al hombre al centro y quita el lugar a Dios. Dios quiere ser el primero en nuestra vida. Entonces ese evangelio lo que hace, usa a Dios para conseguir los fines que el hombre y la mujer quieren. No es al revés, no es el evangelio bíblico, que el evangelio bíblico lo que busca es que el hombre se pone en obediencia a Dios, al servicio de Dios. ¿Bien? Entonces hoy vamos a hablar de este concepto que es conocido como la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Si se fija, es una palabra compuesta. Auto, que quiere decir por sí mismo. Y estima quiere decir de valoración, ¿no es cierto? O consideración, autoestima. Hoy en día mucho se habla de los púlpitos, incluso en algunos libros de algunos autores que se dicen ser cristianos, hablan acerca de la autoestima. Pero ¿qué tan importante es la autoestima en la vida del hombre y la mujer de Dios? ¿Qué tan importante es lo que yo pueda llegar a valorarme yo mismo para que se cumplan los planes de Dios? ¿Me llama Dios a mí, a usted, a que tengamos autoestima para que Él desarrolle el propósito por el cual nosotros existimos? ¿Autoestima o fe en el Señor Jesucristo? De eso vamos a comenzar a dar respuesta con la ayuda del Señor en esta exposición bíblica. Miren, la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo. O sea, es como un concepto de uno mismo, ¿no es cierto? Cuánto yo me estimo, cuánto yo me valoro. Para la psicología se trata de la opinión emocional de los individuos, o que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas racionales y la lógica. Bien, eso es más o menos la autoestima. Vuelvo a decir, un concepto, una imagen de nosotros mismos, cómo nos miramos, cómo nos valoramos nosotros mismos. En otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. Esta es una definición más bien psicológica. La psicología es una rama de la ciencia. Ojo con eso.
La ciencia lo que busca hacer es explicar todo de manera racional. Hay cosas que la ciencia no explica. Bien, para que usted tenga clara qué es lo que esta definición y la autoestima es parte también de la psicología. O la psicología estudia la autoestima, estudia al hombre, la personalidad, la mente. Bien. Entonces ya más o menos sabe usted qué es la autoestima. ¿Dice algo la Biblia acerca de la autoestima? Vuelvo a decir, si nosotros como cristianos nos dejamos guiar por la palabra de Dios, ese es en realidad lo que debe pesar como opinión para nosotros, como concepto de Dios, la palabra. No lo que diga la ciencia, no lo que digan los médicos, no lo que dicen los políticos, no lo que dicen los gobernantes, lo que dice Dios. ¿No es cierto? Porque somos llamados a someternos a Dios. ¿Es bíblica en realidad entonces la autoestima? ¿Qué rol o qué importancia tiene en el proceso de mi crecimiento espiritual el creer en mí mismo y en nuestra capacidad? La autoestima fija los ojos en nosotros, ¿bien? No en Dios. Según el diccionario de la lengua española, Espasa Calpe, define autoestima como consideración, aprecio o valoración de uno mismo. Es lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a lo que dice la Biblia. Acompáñeme a Jeremías capítulo 17, versículo 5. Gracias al Señor por lo que vamos a aprender hoy día. Y estoy seguro que va a cambiar la vida de mucha gente este mensaje con la ayuda del Señor. Siempre el Señor habla a tiempo. Y hoy día es tiempo de defender la verdad bíblica. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, así ha dicho ¿quién? Jehová. Es la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en ¿quién? En el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí ya tiene un primer apronte bíblico contundente. Quiero leerles el mismo versículo ahora de la versión lenguaje sencillo. Mantenga su Biblia porque vamos a ver varias citas. Este es el mismo versículo, pero de la versión Biblia en lenguaje sencillo. Dice, yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo. ¿Aló? Oiga, podríamos dejarlo hasta aquí y es suficiente. Está claro, ya está dicho por la Biblia que la autoestima con Dios no corre. ¿Bien? Dice, maldito quien se aleja de mí. Lo está diciendo Dios. Argumento suficiente para quedarnos hasta ahí y decir, si Dios lo dice, no necesito más argumentos. No necesito que venga un ángel, no necesito que se abra el cielo, no necesito escuchar otra voz porque ya Dios me lo dice en su palabra. A todo esto quiero aprovechar de decirle que hace unos días hablábamos con un hombre que decía, estuve hablando con Dios, orando y le dije a Dios qué quería que yo hiciera por Él, qué quiere que yo haga con mi vida, dijo. Y Dios no me ha contestado, dijo. Dios no me ha contestado. No es un hombre que digamos que participe en una congregación, es un hombre que tiene mucho deseo de servir a Dios, de agradar a Dios. Lo que le dijimos, ¿sabe? A usted ya Dios le contestó porque la respuesta está en la palabra. Si usted quiere saber exactamente qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, está en la palabra. Ahí está la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Ahí está. No tiene que ir donde otro hombre, donde un ungido de este tiempo, de estos súper ungidos, para que le diga cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque Dios nos dejó su sagrada y divina palabra que está a nuestra disposición. Gracias a Dios, porque hay países que, ¿sabe?, todavía no pueden tener acceso libre a la Biblia. Y hay países que si usted, como le pasó a un ciudadano norteamericano que dejó la Biblia, no me acuerdo si fue en un restaurante o en el hotel, ¿sabe qué es lo que pasó con él? No pudo salir de Corea del Norte, lo llevaron detenido, arriesgando su vida. Usted tiene su Biblia, valórela, no solamente léala, porque Jesús nos dijo, lean la palabra, escudriñenla, que es más profundo que leer. ¿Está contento? Qué bueno. Sigamos, Gálatas 2:20. Mire usted, esto es para los que defienden la autoestima.
Esto es para que los que le dicen que tiene que mejorar su autoestima, porque hay gente que dice, no, es que lo que pasa es que tengo muy baja autoestima. Su problema no es de baja autoestima, su problema es de incredulidad, su problema es de fe en el Señor Jesucristo. Mire, Gálatas 2:20, mire la autoestima que tiene Pablo con su vida, cómo valora su vida. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjese, primer dato, el apóstol llega a ponerse en esa posición de sacrificio del Señor Jesús y él dice estar ahí en esa misma posición que Jesús. Y escuche lo que dice. Y ya, ¿qué dice? Ajá. ¿Ve? ¿Qué autoestima es esta? Pregunto yo. ¿Qué autoestima está hablando aquí el apóstol Pablo? Si él está diciendo, yo ya no vivo. El yo murió. En otra parte de la Biblia el apóstol dice, yo cada día muero. El yo y la autoestima fija sus ojos en yo, en el yo, en mí. Esa es la autoestima. Dice, y ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive? Cristo, dice. Más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El yo muere, el yo, chao. Usted recibió al Señor, qué lindo que haya tenido lindos sueños, deseos antes de conocer al Señor. Pero usted cuando llega al Señor, sabe, lo primero que tiene que morir es el yo. Porque antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros en nuestro corazón, al que teníamos puesto en ese altar, era nosotros mismos. Era yo, todo yo quiero esto, yo anhelo esto. Pero cuando usted llega a Jesucristo, ese yo muere. Y es importante que usted le ruegue al Señor que ese yo de verdad muera. Porque hay gente que aún estando dentro de la iglesia, el yo, sabe, está vivito. Son ellos quieren, son ellos la figura y no se ve Cristo. Cuando usted está crucificado con Cristo, igual como estaba el apóstol Pablo, ¿sabe quién vive en usted? Cristo, ¿ve? El yo, mis deseos personales, los sueños deben ser reemplazados por los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito con usted. De verdad. Más allá de la circunstancia, cómo nació, más allá de que si nació porque sus padres lo desearon, más allá si conoció o no conoció a su papá o su mamá, más allá de eso, Dios tiene un propósito. Usted nació, existe por un propósito divino, un propósito de Dios. Dios decidió enviarla a esta tierra y tiene un propósito. Dios quiere hacer algo con usted. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24. Mire, vuelvo a recalcar, el yo tiene que morir y cuesta. Eso es difícil, no se puede solo. Se necesita la ayuda de Dios, se necesita la asistencia del Espíritu Santo. Mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24. Escuchen los que defienden la autoestima. ¿Qué autoestima es esta? Cuando Jesús dice, la Biblia dice textualmente, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La autoestima no es la negación de sí mismo, al contrario, es una valoración de sí mismo. Jesús dice, si tú quieres seguir en pos de mí, tienes que estar dispuesto a morir. Gloria a Dios, no nos gusta eso, parece. Dice, y tome su cruz y sígame. Lo leo ahora de la traducción en lenguaje actual. Dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Dónde está la autoestima acá? Pregunto yo, ¿dónde está la autoestima aquí? Si lo que está diciendo, su voluntad aquí no corre. No es lo que ustedes quieren, no es su autoestima, es lo que Dios, lo que Jesús quiere, porque nosotros cuando conocemos al Señor Jesucristo, Él pasa a ser el Señor y amo de nuestras vidas. Antes era el diablo, antes estábamos en el reino de las tinieblas, pero cuando conocimos a Jesucristo, fuimos trasladados, cambiados de reino. Nos cambiamos de las tinieblas, al reino de las tinieblas, a la luz admirable del Señor. Son dos reinos. Dice, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad, tiene que estar dispuesto a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está la autoestima aquí?
Les pregunto, señores, a ustedes que tanto defienden la autoestima y predican eso, ¿dónde está la autoestima en estas porciones de la palabra del Señor, que es la palabra de Dios? Basta ya de estar aplicando conceptos de psicología a la sana doctrina de la palabra del Señor. El Señor dice que si alguno quiere ser su discípulo, se olvide de hacer su voluntad, cargar su cruz y seguirlo. Se olvide de hacer la voluntad del individuo, del yo, y hacer la voluntad de Jesús. Vaya por favor, acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Estamos reafirmando bíblicamente, esto es Biblia. Amigos, amigas que están en la radio, esto es Biblia. No le estoy hablando de conceptos ni filosóficos, ni ideológicos de un hombre, ni de grandes pensadores. Esta es la palabra de Dios infalible, eterna, inerrante. 2 de Corintios 5:15, mire lo que dice. Dice que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Vuelvo a decir, ¿dónde está la autoestima acá? Pregunto. ¿Dónde está la autoestima acá? Cuando dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Y esto no se lo está diciendo al mundo, no se lo está diciendo a los gentiles, no se lo está diciendo a los no creyentes, esto se lo está diciendo a la iglesia. Esto nos está diciendo a nosotros. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Es lo mismo que dijo Jesús. Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. O sea, usted conoció al Señor, yo conocí al Señor, lo recibimos en nuestro corazón. Tiene que olvidarse de hacer lo que usted quiere. ¿O no? Ya no vivan para sí, dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién es Él? ¿Quién murió y resucitó por usted, por mí? Jesús, ¿verdad? Bien, entonces, hermanos, hermanas, no debemos confiar en nuestras capacidades. Ahí está el error hoy día por el cual muchos hoy día se frenan. Dicen, no, yo sabe que nunca fui a la facultad, yo ni siquiera fui a la escuela. ¿Qué Dios me va a usar a mí? No corre eso, no es autoestima, no eres tú, eres Dios en ti, es fe en el Señor Jesucristo. No debemos confiar en nuestras capacidades, sino confiar en el Señor que nos usa y nos da la autoridad, pero es a través de Él. ¿Bien? Me gusta como lo dice el apóstol Pablo una vez más, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Mire cómo lo define. Y qué bueno que estos lo escuchen. Esos que se jactan en ser grandes hombres. Esos que se jactan, como me dijo uno en esta misma ciudad, me dijo un día, estando en su oficina conversando, me dijo, yo sé quién soy en Argentina, me dijo. Yo he conversado con algunos pastores de la ciudad y les digo, ¿por qué ustedes no hacen nada? ¿Por qué ustedes no delatan la mentira de estos tipos? ¿Sabe que tienen miedo? Porque a veces gente que mueve masa y se creen grandes personajes. Mire lo que dice la palabra de Dios, un hombre que en realidad este sí que es un apóstol. No es un apóstol de mentira, es un apóstol de verdad. Es Pablo que está escribiendo esto, inspirado por el Señor. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pregunto, ¿quiénes son esos vasos de barro? ¿Quiénes son esos vasos de barro? Pregunto. ¿Acaso no sabe esa gente que si de verdad ellos dicen que Dios los usa, son simplemente vasos de barro? Mire lo que sigue diciendo. Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? ¿De ellos? Sea de Dios. Fíjese, si Dios le usa a usted, si Dios hace grandes milagros, proeza a través de usted, ¿sabe qué? La gloria, la excelencia no es suya. ¿Sabe de quién es? De Dios, y lo dice el apóstol Pablo, y dice, y no de nosotros. Gracias a Dios por esta palabra, porque esta palabra está abriendo ojos de muchos que hasta el día de hoy han andado ciegamente porque desconocen la palabra, pero mira cómo Dios te ama, que te está hablando a tiempo. La palabra de Dios para todos, de este mismo versículo de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra, donde dice, en nuestra vida no viene de nosotros. ¿Ve o no? Instrumento, vaso de barro. Si Dios le usa, ¿sabe qué? Y si Dios nos usa, tenemos que saber ser humildes.
conducirnos con humildad. Mira al Señor Jesucristo cómo se movía Él, pudiendo haberlo dejado a todo con la boca abierta, haberlo sorprendido con grandes cosas que las hizo, pero era humilde. Y es el Señor Jesucristo. Este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Qué maravilloso es el Señor. La Biblia es tan clara, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que nosotros no debemos tener más alto concepto de sí. Dice, digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se trata de Dios, se trata de su palabra, se trata de Él. También la Biblia nos dice tan claramente, lo vimos en un pasaje anterior en Filipenses 2:3, mire, si aplicáramos esto en nuestras congregaciones, sería tan distinta la realidad a la que vivimos hoy. Mire, ¿qué es lo que dice la Biblia? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pregunto una vez más, ¿dónde está la autoestima acá? Si usted tiene que ver al demás mayor, la autoestima me dice que tengo que creer que yo puedo. La autoestima me dice que yo soy capaz. La autoestima me dice que yo soy más que usted. Eso me dice la autoestima, pero la autoestima en mí tiene que morir, porque el que tiene que vivir en mí, expresarse, manifestarse, verse, es Cristo. ¿Ve? Si cada uno de nosotros viera al otro como superior, imagínense, hay varias cosas que a veces no diríamos, hay varias cosas que a veces ni siquiera hablaríamos, no actuaríamos de cierta forma porque veríamos al otro superior. Sería más sana la convivencia al interior de las congregaciones si aplicamos de verdad la palabra del Señor. Dice la versión traducción en lenguaje actual del mismo versículo, no hagas nada por orgullo o solo por pelear. Eso es, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. La autoestima me dice que yo puedo. La autoestima me dice que yo soy bueno. Si aplico bien la autoestima, como me dice la psicología, eso es lo que me enseña. Hermanos, hermanas, esto no corre para el que quiera vivir agradando al Señor. Jesús, mire la enseñanza de Jesús. Jesús es Dios mismo. Ya lo vimos en otra predicación. 100% Dios, 100% hombre acá en la tierra, ¿verdad? Mire lo que dijo Jesús en Mateo 11, versículo 29. Esto lo dijo Él. Esto lo dijo el Maestro. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ve o no? ¿Se da cuenta? En Mateo 20, 26 encontramos otra expresión que nos ayuda a entender que la autoestima en el Hijo de Dios no es algo importante. Dice el Señor, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es que Jesús dio el ejemplo. Jesús es el más grande y sirvió. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Él es el más grande, Señor de señores. Y Él dijo, usted acaba de escuchar, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y sigue diciendo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Se da cuenta o no? Que el concepto es distinto bíblicamente. Y dice el versículo 28, estoy leyendo de Mateo 20, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, fíjese, Hijo del Hombre con mayúscula. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él vino a servir, y si Él es su modelo, mi modelo, su ejemplo y mi ejemplo, tenemos que vivir como Él vivió entonces. Debemos confiar en Dios. Esa es la clave, fe
en Dios, fe en Jesucristo, que Dios puede usarnos, no en nuestras capacidades, más allá de que alguien diga, no, si yo fui a la facultad, yo estudié abogacía, no, si yo fui a la facultad, estudié ingeniería, no sé, en tal cosa, no, si yo fui a la facultad, estudié veterinaria, medicina, no corre esto con el Señor. Fíjese que el apóstol Pablo tenía de las mejores preparaciones de ese tiempo. El apóstol Pablo hablaba 4 idiomas y él llegó a ver todo ese conocimiento, habiendo aprendido los pies de uno de los hombres más sabios de ese tiempo, como Gamaliel. Él llegó a ver ese conocimiento comparado como el desecho humano, como la feca humana. Comparado con la excelencia del conocimiento de Dios, no era nada lo que él había aprendido. ¿Se da cuenta? Lo que puede limitar la obra de Dios en nuestra vida no es una baja autoestima. No. ¿Sabe? La falta de fe. Fe en el Señor Jesús. ¿Se acuerda usted de ese pasaje cuando el Señor no hizo más milagros en algún lugar? ¿Sabe por qué no hizo más milagros? No porque no pudiera. Por la incredulidad. Tengamos claro que la incredulidad va a limitar el obrar de Dios en nuestra vida. Se lo digo de otra forma, usted en el Señor, usted determina hasta dónde llega. Hasta donde le alcance la fe, hasta ahí va a llegar. Mire lo que le estoy diciendo, usted a lo mejor empieza a correr, ¡pua! Hasta donde le alcance la fe. ¿O usted cree que usted y yo vamos a sorprender a Dios? ¿O usted cree que usted y yo vamos a dejar corto a Dios? No, ¿sabe, Señor? Me gustaría irme, no sé, de misionero a la China. ¿Usted cree que Dios no tiene el poder para capacitarnos, prepararnos, darnos los recursos, mandarnos a la China, al África? ¿O para predicar a lo mejor en nuestro barrio, si le creemos? ¿Sabe quiénes han sido los hombres que han tocado el corazón de Dios? Esos hombres que le han creído a Dios. Vea el ejemplo de Abraham, vea el ejemplo de Moisés, vea el ejemplo de tantos hombres de Enoc que tocaron el corazón de Dios. Noé, se burlaban del viejito, pero él le creía a Dios. Aunque estuvo como 120 años ahí y nunca había llovido, pero él le creyó a Dios. ¿Sabe lo que conmueve el corazón de Dios? La fe. Si cuando va Abraham, Dios le pide a Isaac, ¿usted cree que algunos dicen, no, tiene que haber estado muy mal él porque su hijo? No. Cuando usted empieza a experimentar niveles de fe, se da cuenta que él no estaba complicado. Si Dios me lo pide, se lo doy. Si Dios me dijo que yo y mi descendencia sería más que todas las estrellas del cielo y yo le creo a Dios. El tema es que cuando no le creemos no es autoestima, sino que, Señor, a lo mejor no tengo las capacidades, a lo mejor no tengo la mejor preparación, pero si te sirvo, aquí está mi vida, úsame. ¿Sabe quiénes han sido los hombres, las mujeres que han marcado la historia cristiana? Esos hombres, con preparación o sin preparación secular, han sido esos hombres, esas mujeres que le han creído a Dios, que han dejado sus conocimientos de lado y le han dicho, Señor, heme aquí estoy, úsame. Si te sirvo, aquí estoy. Vea el ejemplo de un hombre como John Knox en Escocia, un hombre de oración. Porque si usted no tiene fe, usted no va a orar tampoco. Si usted no tiene fe, ni siquiera se va a congregar. Si aquí nos congregamos por fe, es fe. Si no estamos viendo a Dios, es la fe la que conmueve el corazón de Dios, la fe en Él. Y Abraham, como Dios le pidió a ese hijo, se mandó dijo, adoraremos y volveremos. ¿Sí? Tengo fe. ¿Y sabe cuál es la fe de él? Es que si él sacrificaba a su hijo, Dios se lo podía resucitar. ¿Saben qué se basa la fe? Le doy la clave en el conocimiento con Dios, en el conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no puede tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es autoestima. ¿Y sabe cómo puede adquirir más fe? Bíblicamente dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere más fe? ¿Usted quiere pasar a otro nivel de fe? Empieza a buscarlo, empieza a anhelarlo, empiece a buscarlo con ansia y usted se va a dar cuenta que en su vida va a experimentar cosas nuevas y que estaban ahí, que Dios la tenía preparada. Si usted quiere ganarse su familia para Cristo y se lo propone con fe, comienza a dar pasos de fe, yo le digo, Dios va a obrar porque la fe en Él, la fe en Jesucristo conmueve el corazón de Dios. Estamos aquí por fe, podíamos haber estado en nuestras casas
cómodamente, pero venimos acá porque amamos al Señor, porque queremos más de Él en nuestra fe. Y usted no va a salir, ni yo vamos a salir de aquí igual como llegamos. Dios va a honrar nuestra fe porque usted vino aquí por la fe. ¿O usted ha visto a Dios? No, ¿no es cierto? Es la fe, la falta de fe, hermano, es la que limita el obrar de Dios en nuestra vida, pero la fe en Él, vuelvo a hacer el alcance. Porque hay una fe que es sin obra y es muerta, dice. Pero hay una fe que es con obra. Esa fe es la que demuestra que la persona es salva. Usted no tiene que tener fe en sí misma, porque hay gente en este mundo que tiene fe, pero tiene fe en los ídolos de este tiempo. Tiene fe en el Papa. Tiene fe, incluso algunos tienen fe en algún predicador que hace grandes cruzadas y pone su fe en el predicador. No, esa es una fe mal enfocada. Su fe y mi fe tiene que estar fundamentada en Cristo. Porque el que está fundamentado en Cristo, en la roca, dice la palabra, no será avergonzado, avergonzada. Hay tantos ejemplos en la Biblia, ¿sabe? De hombres, por ejemplo, que se miraron su condición, ¿sabe? Y no se sintieron las personas adecuadas al llamado del Señor. Sin embargo, sobre eso, sobre lo que podríamos decir es que, Señor, yo no soy. Si hubiesen mirado su autoestima, no tenían autoestima, pero Dios fijó sus ojos en ellos porque la autoestima no corre. Fe en el Señor Jesucristo y súmela a la fe, obediencia, y va a llegar lejos. Vamos a llegar lejos. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 4. Mire usted, ¿dónde está la autoestima del profeta aquí? Aquí se va a dar cuenta usted. Este es solamente un ejemplo y hay más ejemplos en la Biblia, pero vamos a ver por temas de tiempo solamente este ejemplo. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí. ¿Palabra de quién? ¿Quién está hablando aquí? Jehová, Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Oiga, es tremendo esto, ¿eh? Es tremendo esto. Es Dios hablándole. Dios no se equivoca. Dios no miente. Dios no se arrepiente. Mire lo que dice el profeta. Mire la autoestima del profeta. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, dice, porque soy un niño. ¿Se da cuenta? Si fuera por autoestima, chao, jodiste, viejo, ahí quedaste. Pero es Dios el que le está hablando. Él pone su condición. Esta es mi situación, Dios. No sé hablar, soy tardo para hablar, soy un niño, así estoy. Mira su condición, pero está frente a Dios. ¿Ve? Es que ese es el lugar indicado para revelar nuestra condición delante de Él en oración. Señor, mira, soy tímido, mira, me cuesta, tengo miedo, mira, Señor, me pesa el pasado. Ese es el lugar indicado delante de Dios para abrir nuestro corazón. Pero Dios ya le había entregado una palabra y Dios no se equivoca. Mire después lo que le dice, versículo 7, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, mira, Señor, que soy un niño. A ver, para un poco, Jeremías. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Un propósito, un llamado, un ministerio de parte de Dios. Sigamos. Dice, no temas delante de ellos, versículo 8. ¿Por qué? Mire qué maravilloso. Es que esto es suficiente. ¿Sabe? Lo único que usted necesita cuando el Señor le da a conocer el llamado, que para usted, para mí está en su palabra hoy, es obedecer. Mire, porque contigo estoy para librarte. Es la presencia de Dios. Dice Jehová. Mire, versículo 9. Es que Dios no improvisa. Dios es tan grande que Dios no alcanza ni siquiera la suma de todas las mentes que tenemos acá. Dios no alcanza, porque Dios es más grande de lo que imaginamos. Y dice la palabra, y extendió Jehová su mano.
Y tocó, ¿qué cosa? ¿Por qué tocó la boca? Porque él había dicho ya, yo soy tardo para hablar, soy un niño, va, Señor, y toca su boca. Y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El llamamiento profético. ¿Ah? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios es específico. Dios es específico en sus llamados. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo el profeta? ¿Se quedó pegado? No. Usted lo único que necesita, y yo, para que Dios obre, le vuelvo a decir, es tener fe en Él. Lo único, lo único. Por eso que me gusta cuando escucho acá en esta congregación palabras de fe, porque por la fe en el Señor hemos llegado hasta donde estamos hoy y su misericordia. No estoy diciendo que sea mérito, ha sido fe, nos hemos movido por fe, no nos hemos movido por autoestima, no nos hemos movido a ver cómo estamos, cómo están los bolsillos, no, vamos, si es de Dios, vamos, hagámoslo, vamos. ¿Y sabe lo que Dios ha hecho? Dios ha honrado nuestra fe. Dios ha honrado su fe y la mía. Hemos juntado nuestra fe y hemos dicho, vamos, sí, de alguna forma Dios nos va a ayudar. Por eso, la fe en Él no es autoestima, no es las capacidades, no es si usted fue al teológico o no fue al teológico, no es si usted fue a la primaria o a la secundaria, es fe en el Señor, es la fe en el Señor. Si te sirvo, aquí estoy. Nunca voy a olvidar el ejemplo de una mujer. Estábamos en una ciudad. Y cuando terminé, mientras me despedía, había una mujer muy humilde. Y yo le pregunto a esa mujer qué hacía ella en la congregación y me dijo, ¿sabe? Yo en realidad no hago nada. No hago nada acá. Me dijo, ¿sabe por qué? Porque yo no sé leer, me dijo. ¿Sabe lo que hicimos en ese momento? Despidiéndonos en ese mismo lugar, en ese templo que estábamos, fue orar al Señor. Orar al Señor para que el Señor restaurara todo eso que necesitaba ser restaurado. Porque esa falta de haber aprendido a leer, ¿sabe? Detenía el obrar de Dios en su vida. Y no solamente eso, porque, ¿sabe? La siguiente vez que yo fui a esa iglesia, a ese lugar, yo pregunté, ¿y qué es de la hermana tanto? Porque no la había visto yo supuestamente. Y me dijo, allí está. Yo ni siquiera la conocí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios restaura nuestra imagen, que es la imagen como Él nos ve, hasta cambia nuestro parecer. El diablo hará todo su empeño de tenerlo a usted ahí prisionero. Que usted no crea que Dios le puede usar, que usted le va a traer mensaje para decirle que usted no es la persona indicada, adecuada. Pero la fe en el Señor, usted va a darse cuenta, con la fe en el Señor, Señor, si te sirvo, aquí estoy. Esa mujer le cambió hasta la cara. ¿Sabe? Cuando yo fui, yo se lo dije, ¿sabe qué? Usted ahora está hasta más bonita. Porque, ¿sabe? Se trasladó de la situación en la que estaba diciendo, yo no puedo, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Ok, si yo no puede, Cristo puede. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no dijo que era Él, es Cristo en mí. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me siga con esta lectura, terminamos con esto ya. Y vuelvo a emplazar a los que defienden la autoestima, que me digan, por favor, ¿dónde es que la Biblia habla de que yo tengo que creer en mí mismo? Por favor, señores, terminemos la mentira, el engaño. Gálatas 1:1. Vamos a ver a un hombre, un apóstol de verdad. Este hombre, ¿sabe usted? Que es uno de los principales escritores en el Nuevo Testamento. Un hombre que era perseguidor de la iglesia, de los pesados, peso pesado. Este hombre sí que era acérrimo perseguidor de los cristianos. Presente estuvo ahí cuando mataron a Esteban. A Esteban, él estaba ahí y él creía que estaba bien. Era bravo. Yo admiro a este hombre. ¿Sabe por qué? Porque sin Cristo era bravo, ¿no es cierto? Y con Cristo también. Pero defendiendo la causa de Cristo. ¿Ah? Eso quiere decir que cuando el Señor aparece en nuestra vida, Dios no cambia todo.
Dios cambia aquellas cosas que tienen que ser cambiadas. Pero aún en la gente que no conoce a Dios, y escuchen lo que voy a decir, en los que no han aceptado a Cristo, hay algo de Dios en ellos. Imagen y semejanza de Dios. Fíjese. Mire, partamos con Gálatas 1:1. Mire cómo se presenta él. Dice, Pablo, apóstol. Mire qué tremendo, ¿ah? Hoy día todo esto, entre paréntesis, aprovecho de decir, como se lo dije en Chile, con unas personas que estuve conversando, hoy día el grado de pastor, cualquiera puede ser pastor. Perdónenme los pastores que escuchan. Cualquiera puede ser pastor hoy día. El tema hoy día es ser apóstol. Usted tiene que ser apóstol porque eso le da nivel, categoría. Aunque tenga 10 hermanitos, pero usted es apóstol. ¿Ah? Mire a la bajeza que hemos llegado como iglesia. ¿Bien? Pero este que está hablando acá es un apóstol de verdad, es el apóstol Pablo, un hombre que se encontró con Jesucristo justamente cuando él iba ¿a qué? A perseguir a los cristianos. En esa onda andaba. Y lo primero que el Señor hace, abajo. Este hombre se encontró con el Señor, tuvo su encuentro personal con el Señor, Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y mire lo que sigue diciendo, no de hombre. Porque iban a haber apóstoles que se iban a levantar de hombre, y lo dice también el Señor en una de las cartas a la iglesia, ahí en el Apocalipsis, ¿ah? Que dice que has descubierto a los que dicen ser apóstoles, dice, y no lo son. O sea, chanta hay, hermano, hermana, no tenga miedo en denunciarlo, chanta hay. Hubo y hay hoy día hay más. Este es de verdad, este apóstol es de verdad. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué le parece? ¡Qué nivelazo! ¿O no? Esto es nivel. Es decir, Pablo, apóstol, no de hombres, ni amiguismo, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Bien? Convenimos nosotros entonces que Pablo es un verdadero apóstol. ¿Bien? Ahora, sígame atentamente con lo siguiente para que me diga dónde está la autoestima de este hombre. Vamos a 1 Corintios 15:9. Mire la autoestima de este hombre. Dijimos que autoestima es valorarse a sí mismo, ¿no es cierto? Mire lo que dice 1 Corintios 15:9. Gracias al Señor, insisto, por lo que el Señor nos está hablando. Gracias al Señor por la gente que está ahí en la radio escuchando. Los bendecimos a ustedes en el nombre de Jesús. 1 Corintios 15:9 dice, mire lo que dice, mire la autoestima de este hombre, el que dijo, Pablo, apóstol, no por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Porque yo soy, dice, el más pequeño de los apóstoles. ¿Qué le parece? Parece que algunos estos libros no lo tienen en su palabra, la que dicen que estudian, no lo tienen, parece esto. O borraron estos versículos o tienen otra Biblia, porque esto, por lo menos en mi Biblia ya está y en su Biblia también parece, ¿no es cierto? Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Mire lo que dice después, por favor, Pablo, ¿qué pasa con tu autoestima, viejo? Mire lo que dice, que no soy digno, dice. No, este hombre tiene problemas de autoestima. Hay que mandarlo donde algunos predicadores contemporáneos. Vamos a mandarlo aquí al centro de San Rafael que hable con alguien que tenemos ahí. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Oh, qué tremendo, hermano. Sabe que todo lo que podamos lograr hacer en el Señor, sabe que no es por mérito propio, es por Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiese aparecido en nuestro camino, nuestra vida sería distinta. Los méritos son de Él, no de nosotros. No de nosotros, que Dios siendo tan grande como es Él. Imagínense que somos en el universo, usted y yo, nada. Los que hemos tenido la posibilidad, la bendición de Dios de volar en avión, sabe cuando se mira de arriba, las casitas llega un momento que ya ni se ven ya. Menos se ve uno. No sé cómo nos verá Dios de arriba, digamos. Minúsculos, no existimos. Hormiga, dijo una persona. Dios siendo tan grande, a la vez se hace tan pequeño para entrar en nuestra vida y morar en nuestra vida, en nuestro corazón.
¿Se da cuenta? Pero no es mérito, hermano, hermana, comprendámoslo de una vez por todas. No es su mérito, no es mi mérito, es el mérito de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese entregado su vida por nosotros ahí en la cruz, ni siquiera estaríamos aquí hoy. Así de simple. No habría nada que celebrar en esta reunión, no estaríamos hablando de la autoestima hoy día si Jesucristo no hubiese entregado su vida en la cruz. Todo lo que usted consiga, sea material, sea académico, sea espiritual, todo se lo debemos al Señor. Como dijo un hombre, pues todo es tuyo. Amén. Gloria a Dios. Y mire este apóstol, qué baja autoestima, por Dios. ¿Ah? El más pequeño de los apóstoles. Y usted lo ve, es grande este hombre. Es el mayor aporte doctrinal en el Nuevo Testamento, lo escribe él. Preso, más encima, la mayoría de las cartas preso. Y dice que no es digno de ser llamado apóstol. Dice que el más pequeño y después dice no siendo digno de ser llamado apóstol. Bien, síganme por favor. Porque este hombre parece que la autoestima, si le está fallando, le falla más todavía después. Mire, Efesios 3:8. Gloria a Dios. ¿Está contento con esta enseñanza? ¿Sabe? Yo estoy contento. Estoy contento porque Dios también me está hablando a mí. Mire lo que dice Efesios 3:8. Esto es Biblia. Esto es Biblia. No es otra cosa. Efesios 3:8 dice, a mí. ¿Dice lo mismo su versión? ¿Y qué sigue diciendo? A ver. Que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No, ¿de verdad que dice eso? ¿Dice lo mismo su Biblia? Dice, a mí que soy menos que el más grande. No, menos que el más pequeño. No, este hombre la autoestima por el piso. ¿Se da cuenta que de verdad murió este hombre? Lo que dijo él que estaba crucificado juntamente con Cristo es verdad. Que él no vive ya. Porque dice, a mí que soy el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. No de hombre, sino de Jesucristo, de Dios. Después dice, no siendo digno, ¿no es cierto? El más pequeño, dice, de todos los apóstoles. Y sabe que no soy digno de ser llamado apóstol. Esto no soy digno, dice. No, Pablo, ¿qué pasa con la autoestima, mi viejo? Y ahora está diciendo que es menos que el más pequeño. Entonces, si entrara aquí hoy día el apóstol Pablo, no le quedaría chica la puerta a él, ¿no es cierto? ¿Sí es lo que está diciendo? No le quedaría chica la puerta. Aquí llegó el apóstol. No. Soy el más pequeño de ustedes, diría. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. El más pequeño de todos los santos, dice. Le está fallando la autoestima al apóstol. Pero ¿sabe qué? Parece que le falla un poco más. Acompáñenme en esta última cita, por favor. Primera de Timoteo 1:15. Mire la autoestima que tiene este hombre. Parece que cada vez le falla más. ¿Sabe lo que pasa? Que él cada vez iba muriendo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice su versión? ¿Qué dice? No, este hombre está mal. Este hombre está mal. ¿Se da cuenta? Un apóstol de verdad. Su autoestima por el piso. Es que no se trata de autoestima. No, es más, no se trata de nosotros, se trata de Él. Ahora Pablo, aquí en este versículo, ¿sabe lo que se considera? El primero de los pecadores. ¿Y cuántos hoy día deambulan, caminan a veces por las congregaciones creyéndose los más santos, los más rectos? Casi falta que le salgan las alitas y la aureola arriba de la cabeza, porque son casi la perfección misma. Señores, no ridiculicemos el Evangelio, que quien tiene que verse en nosotros es Cristo.
No orgullo, no jactancia, no es mérito lo que somos, es por Él. Pablo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es la clave. No es autoestima, no es lo que yo creo de mí mismo, es Cristo obrando en mí y eso es por fe. Póngase de pie, por favor, un momento. Por favor, cierre sus ojos y tómese unos minutos y tenga una oración, una conversación con el Señor. Creo que Dios nos ha hablado. Yo me siento tocado por el Señor y por su palabra, porque a veces, hermanos, tenemos un concepto tan elevado, nos creemos algo no siendo nada en realidad. Y necesitamos sintonizarnos con el Señor y vivir como el Señor nos enseñó, dejar modelos equivocados, tontos, torpes, que muchos hoy día dan de un evangelio distorsionado. Este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio lleva cruz, el verdadero evangelio lleva muerte. El verdadero evangelio, amigo, amiga, hermano, hermana, no se trata de ti, se trata de Él. Tómate un tiempo, hermano, hermana. Preséntate delante del Señor con tu corazón humillado delante de Él y dile, Señor, yo quiero menguar, como dijo un hombre, para que crezcas tú, Señor. Mira, porque en mí veo que afloran celos, aflora el viejo hombre. Mira el apóstol Pablo, un hombre tan grande en el Señor. Yo, por mí, hermano, quiero hablar por mí, hermana. Yo a ese hombre no le llego ni a los talones. Es uno de los más grandes apóstoles que uno ve. Y ese hombre dijo, no soy digno, soy el más pequeño, dijo. Y después dijo, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo soy el más pequeño de todos los santos y el primero de todos los pecadores, dice. Imagínate, cuando tenemos ese corazón, es que Dios se glorifica, es que empieza Él a obrar. Por eso esta tiene que ser una obra de humillación, de presentación. Señor, basta de mí, estoy cansado de mí, porque lo he intentado a través de distintas formas. Incluso, Señor, he leído libros de hombres que dicen ser cristianos y no me ha funcionado. Quiero, Señor, que tú seas el que se manifieste, el que se vea en mi vida. Con sus propias palabras, tómese ese tiempo. Tómese ese tiempo. El Señor está aquí, está su presencia aquí. Y Dios va a honrar tu fe en esta hora. Porque tú viniste por fe, tú viniste a buscar, viniste con hambre. Tienes esa necesidad de que Dios obre y Dios va a obrar. Dios se va a glorificar. Oh, gracias, Señor.